Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. La densidad, la gravedad específica y la gravedad API son propiedades fundamentales para caracterizar materiales, especialmente líquidos como los combustibles y el petróleo. Cada una describe, de manera distinta, cómo se comporta una sustancia en relación con su masa y su interacción con otras sustancias. Aunque están relacionadas entre sí, su utilización depende del contexto industrial o científico donde se apliquen, y por eso se usan de manera complementaria para obtener información más completa del material que se está estudiando. Sin embargo, el desconocimiento de sus similitudes y diferencias hacen que muchas veces no sepamos cuándo o cómo utilizar apropiadamente cada uno de estos conceptos. Si quieres aprender las características de cada una de estas magnitudes, por favor, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de supergracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. También te invito a seguirme en mi cuenta de noticias y curiosidades científicas en Instagram y Facebook, Notinerdia, la cual es más personal y donde publico contenido diariamente. Cuando se estudia un fluido, es fundamental contar con parámetros que describan su constitución interna y el cómo responde a factores externos. La densidad, la gravedad específica y la gravedad API cumplen precisamente ese papel. Funcionan como herramientas que condensan información compleja en valores numéricos fáciles de comparar, interpretar y comunicar entre profesionales de distintas áreas. De esta manera, facilitan tanto el análisis técnico como la toma de decisiones en procesos donde las variaciones mínimas pueden ser determinantes. Su comprensión permite estimar comportamientos de flujo, compatibilidad de fluidos con equipos y capacidad de separación en sistemas donde coexisten múltiples fases. Así, no solo describen el material, sino que también ofrecen una base predictiva que optimiza la planificación y reduce riesgos operativos. Pero, ¿cómo se define cada una? ¿Son iguales? Veamos. La densidad es una propiedad física que expresa cuánta masa se encuentra contenida en un volumen específico de una sustancia. Su definición formal se resume en la relación masa sobre volumen, y esta simplicidad matemática es justamente lo que la vuelve tan poderosa para caracterizar materiales. Una de sus principales características es que varía con la temperatura. Al calentarse, la mayoría de los fluidos se expanden y su densidad disminuye, mientras que al enfriarse ocurre lo contrario. Además, la densidad permite diferenciar sustancias con comportamientos muy distintos, aunque sean visualmente similares, ya que incluso pequeñas variaciones pueden determinar si un líquido flotará o se hundirá al estar en contacto con otro, siendo ambos inmiscibles. Por ejemplo, el agua y el aceite de maíz refinado, a simple vista, son líquidos transparentes y pueden parecer similares. Sin embargo, presentan densidades distintas. Cuando se ponen en contacto, no se mezclan, pero el aceite se puede identificar ya que flota sobre el agua debido a su menor densidad. La densidad es una propiedad intensiva, es decir, que no cambia según la cantidad de material que tengamos, sino según el tipo de sustancia y las condiciones como la temperatura. Por ejemplo, una pequeña cantidad de agua tiene la misma densidad que un balde lleno de agua, si están a las mismas condiciones de presión y temperatura. Esto hace que la densidad sea muy útil para comparar materiales. Además, cuando una sustancia se mezcla con otra, su densidad puede cambiar, lo que nos ayuda a saber que ya no es la misma sustancia. Sin embargo, la densidad por sí sola no sirve para saber si algo es más puro o más complejo, sino que debe usarse junto con otras características. La industria del petróleo usa la densidad para transportar y manejar el crudo de forma correcta. Cuando el petróleo se mueve por tuberías, su densidad influye en la fuerza necesaria para empujarlo, en cuánto puede almacenarse en los tanques y en lo que se obtiene al procesarlo.
Por ejemplo, un tanque puede estar diseñado para guardar cierta cantidad de petróleo, pero esa cantidad puede cambiar si la temperatura aumenta, ya que el petróleo se expande con el calor. Estos cambios, aunque parezcan pequeños, son importantes porque pueden afectar el control de las cantidades almacenadas y el valor económico del petróleo. Por otro lado, la gravedad específica es una propiedad física definida como la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua a una temperatura estándar, normalmente 4 grados Celsius, donde el agua alcanza su máxima densidad. Al ser una relación entre dos densidades, esta propiedad es adimensional, es decir, no tiene unidades, lo que facilita comparaciones directas entre diferentes materiales sin necesidad de convertir magnitudes. Su valor indica qué tan pesada o liviana es una sustancia en relación con el agua, y a partir de esa comparación, es posible anticipar de manera muy simple su comportamiento en sistemas donde interactúan varios fluidos. La gravedad específica es una forma sencilla de comparar qué tan pesada es una sustancia frente al agua. Para calcularla, se compara la densidad de una sustancia con la densidad del agua. Por esta razón, el agua tiene una gravedad específica igual a 1. Si una sustancia tiene una gravedad específica menor que 1, significa que es más liviana que el agua, y por lo tanto flotará sobre ella, como ocurre con el aceite. En cambio, si su gravedad específica es mayor que 1, será más pesada y tenderá a hundirse. Esta propiedad también ayuda a entender por qué algunos líquidos se ordenan en capas cuando no se mezclan. Los líquidos más livianos quedan arriba y los más pesados se van al fondo, formando una estratificación. Además, aunque la gravedad específica está relacionada con la densidad, es menos afectada por pequeños cambios de temperatura, lo que la hace una medida práctica y estable para comparar materiales en diferentes situaciones. La gravedad específica también puede dar pistas sobre la composición de una sustancia. En general, los líquidos formados por moléculas más pesadas o con mayor cantidad de componentes suelen tener valores de gravedad específica más altos, mientras que los líquidos más simples o que se evaporan con facilidad suelen tener valores más bajos. Sin embargo, como mencionamos con la densidad, esta propiedad no reemplaza a otros análisis, sino que sirve como una primera referencia. En la industria del petróleo, la gravedad específica es muy importante porque permite clasificar rápidamente los diferentes tipos de crudo. Los crudos más livianos, con gravedad específica baja, suelen producir más gasolina y otros combustibles ligeros. En cambio, los crudos más pesados necesitan procesos adicionales para transformarse en productos útiles. Un ejemplo práctico del uso de la gravedad específica es el uso del hidrómetro para verificar la carga de una batería de automóvil. En una batería de plomo ácido, el líquido interno es una mezcla de agua y ácido sulfúrico. A medida que la batería se carga o se descarga, cambia la concentración del ácido, y por ello cambia la gravedad específica de la mezcla. Para comprobar el estado de la batería, no es necesario medir masa ni volumen. En su lugar se introduce un hidrómetro, un instrumento que flota en el líquido. El nivel al que flota depende únicamente de la gravedad específica del ácido sulfúrico mezclado con agua en comparación con el agua pura. Si la gravedad específica es alta, el hidrómetro flota más, indicando que la batería está bien cargada. Si la gravedad específica es baja, el instrumento se hunde más, lo que indica que la batería está descargada. Por último, la gravedad API es una escala creada por el American Petroleum Institute para expresar la ligereza o pesadez de un crudo de petróleo de una manera más intuitiva que la densidad tradicional. Su definición se basa en una transformación matemática de la gravedad específica del crudo a 60 grados Fahrenheit o 15,6 grados Celsius, lo que permite que valores más altos representen materiales más ligeros. Esto facilita la clasificación rápida de los diferentes tipos de petróleo, ya que un crudo con API elevada fluye con mayor facilidad, tiende a contener moléculas más simples y rinde mejor en procesos de refinación. La escala, además, está estandarizada internacionalmente, lo que la convierte en un parámetro universal dentro del mercado energético. Una característica destacada de la gravedad API
es su relación inversa con la densidad. A mayor API, menor densidad, y por lo tanto, mayor valor comercial del crudo. Esto hace que la escala sea especialmente útil en contextos donde es más práctico comunicar qué tan ligero es un petróleo, sin consultar directamente tablas de densidad. Otra característica relevante es que ofrece rangos bien definidos. Se considera que un crudo ligero normalmente supera los 31 grados API. Uno medio se ubica aproximadamente entre 22 grados y 31 grados, y uno pesado cae por debajo de 22 grados. Estos rangos no solo tienen significado técnico, sino también impacto financiero, ya que determinan la facilidad de procesamiento y el tipo de productos que pueden obtenerse. La gravedad API también posee la característica de ser altamente estable como criterio de clasificación, lo que significa que un mismo crudo mantendrá un rango API similar incluso cuando su temperatura cambie, siempre que se realicen las correcciones correspondientes para condiciones estándar. Este aspecto permite que diferentes laboratorios, compañías o instalaciones puedan comparar sus resultados sin inconsistencias significativas. Además, la escala es especialmente conveniente porque resume en un solo número información compleja relacionada con la composición, el grado de refinamiento natural y la facilidad de manipulación del petróleo. Un ejemplo práctico de su uso aparece en el comercio internacional del crudo. Cuando una refinería compra petróleo, la gravedad API determina qué configuración de plantas será necesaria para procesarlo. Por ejemplo, un crudo con 38 grados API puede transformarse eficientemente en gasolina y diésel mediante procesos relativamente simples, lo cual reduce costos operativos. En contraste, un crudo con 18 grados API es mucho más denso y necesita unidades de conversión profunda como cokers o hidrocrackers para obtener productos de alto valor. Para entender mejor estas propiedades y ver cómo se diferencia una de la otra, analicemos el siguiente ejemplo. Supongamos entonces un tanque que contiene petróleo crudo y está siendo evaluado para transporte, almacenamiento y refinación. Desde la perspectiva de la densidad, lo que interesa es cuánta masa de crudo hay realmente dentro del tanque. La densidad permite convertir el volumen almacenado en masa real, lo cual es fundamental para estimar la energía contenida, los costos de transporte y el comportamiento térmico del petróleo. Por ejemplo, si el tanque recibe radiación solar durante el día, el petróleo se expande, su volumen aumenta ligeramente y la densidad disminuye. Con este dato, los operadores pueden corregir mediciones y evitar errores en inventarios o facturación. Así, la densidad se usa para cuantificar de manera directa la materia presente en el tanque. En el mismo tanque, la gravedad específica ayuda a comparar el petróleo con el agua que pudiera estar presente como contaminante o como fase separada. Como es una relación adimensional, no se usa tanto para medir la cantidad de crudo, sino para determinar su comportamiento relativo. Con este parámetro, los operadores pueden saber si el agua asentará en el fondo del tanque, como ocurre generalmente, porque el agua es más densa que el crudo, o si ciertas fracciones pesadas del petróleo tienden a acumularse debajo. Este mismo valor también permite estimar qué tan fácil será separar ambas fases en un deshidratador o en un tratador electrostático, lo que convierte la gravedad específica en una herramienta para interpretar la estratificación dentro del tanque. Finalmente, la gravedad API toma ese mismo petróleo del tanque, pero lo interpreta con un sentido mucho más operativo y comercial. Con la gravedad API, se determina si ese crudo en particular es ligero, mediano o pesado, y a partir de eso se decide qué procesos de refinación serán necesarios. Por ejemplo, si el crudo del tanque tiene aproximadamente 35 grados API, una refinería puede anticipar que obtendrá buenas proporciones de gasolina y destilados medios sin necesidad de procesos demasiado agresivos. En cambio, si el crudo tiene 18 grados API, la planta sabrá que requerirá unidades de conversión profunda para poder obtener productos valiosos. Aunque proviene de la gravedad específica, la gravedad API convierte la información del tanque en decisiones estratégicas de procesamiento y comercialización. En conjunto,
Las tres propiedades analizan un mismo objetivo, pero desde ángulos completamente diferentes. La densidad permite cuantificar la masa real almacenada. La gravedad específica compara su comportamiento relativo con el agua u otras fases. Y la gravedad API clasifica el crudo para anticipar su valor y su rendimiento en la cadena energética. Así, aunque parten del mismo material y del mismo escenario, cada propiedad responde a preguntas distintas y complementarias sobre el comportamiento, la manipulación y el aprovechamiento del petróleo. En resumen, revisemos algunos criterios de comparación para recordar las diferencias entre la densidad, la gravedad específica y la gravedad API. En cuanto a su definición básica, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. La gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Y la gravedad API es una escala que expresa qué tan ligero o pesado es un petróleo a partir de su gravedad específica. En cuanto al tipo de magnitud, la densidad es una propiedad física intensiva. La gravedad específica es una propiedad física adimensional y la gravedad API es una escala empírica adimensional. En cuanto a su fórmula o base conceptual, la densidad es igual a masa sobre el volumen. La gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. La gravedad API parte de una relación con la gravedad específica, donde matemáticamente es 141,5 sobre la gravedad específica restado a 131,5. En cuanto a sus unidades, la densidad tiene unidades, como kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad específica no tiene unidades y la gravedad API se expresa en grados API, que no son unidades físicas. En cuanto a su relación con el agua, en la densidad el agua es una sustancia más de referencia. En la gravedad específica, el agua es el punto de comparación directo, con una gravedad específica igual a 1. Y en la gravedad API, el agua corresponde aproximadamente a 10 grados API. En cuanto a la sensibilidad a la temperatura, en la densidad es alta, cambia notablemente con la temperatura. En la gravedad específica es menor que la densidad al ser una relación, y en la gravedad API es baja cuando se corrige a condiciones estándar. En cuanto a qué indica físicamente, la densidad indica cuánta masa hay en un volumen dado. La gravedad específica indica qué tan liviana o pesada es una sustancia frente al agua, y la gravedad API indica qué tan ligero o pesado es un crudo de petróleo. En cuanto a su uso principal, la densidad se usa en cálculos de masa, volumen, balances e ingeniería. La gravedad específica se usa en comparación de fluidos, flotación y estratificación, y la gravedad API se utiliza para clasificación comercial e industrial del petróleo. En cuanto a sus aplicaciones típicas, la densidad se usa en el diseño de tanques, tuberías, transporte y almacenamiento. La gravedad específica se utiliza en hidrómetros, separación de fases y control de mezclas. Y la gravedad API se utiliza en refinación, comercio y valorización del crudo. En cuanto a su interpretación del valor alto, en la densidad se da cuando hay mayor masa por unidad de volumen, en la gravedad específica cuando hay una sustancia más pesada que el agua, y en la gravedad API es cuando tenemos un petróleo más liviano y de mayor valor. En la interpretación del valor bajo, en la densidad se obtiene cuando hay menor masa por unidad de volumen, en la gravedad específica cuando hay una sustancia más liviana que el agua, y en la gravedad API cuando hay petróleo más pesado y difícil de refinar. Como ejemplo práctico, en la densidad podemos convertir volumen de crudo almacenado en masa real. En la gravedad específica se puede medir el estado de carga de una batería con un hidrómetro, y en la gravedad API se puede decidir si un crudo es ligero, medio o pesado antes de refinarlo. Y en cuanto al ámbito donde se usan más, la densidad se usa más en ciencia, ingeniería y procesos industriales generales, la gravedad específica en laboratorios, industria química y petrolera, y la gravedad API en industria petrolera y mercado energético. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos y suscribiéndote a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y también recuerda seguir a Notinerdia en Instagram y Facebook.
Nos vemos en el próximo video.